Señor Vicepresidente de la República, señor Presidente de la Asamblea Nacional, gracias por acogernos en esta Casa del Pueblo Ecuatoriano. Querida Rocío, que me acompañas desde el extranjero. Estimada Claudia, esposa del señor Vicepresidente. Distinguidas autoridades que asisten presencial o virtualmente a esta sesión solemne e informe de la Nación. Hermanas y hermanos ecuatorianos que nos acompañan dentro y fuera del país. ¿Quién puede dudarlo? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Todos decimos que es una crisis como nunca antes ha ocurrido en nuestra historia. Este es un informe a la Nación especialmente particular. No pueden acompañarnos todos los señores asambleístas ni todos los ministros, tampoco las delegaciones internacionales ni los invitados especiales. Todos estamos cuidando nuestra salud y la de nuestras familias. Comienzo por darles este abrazo a la distancia y agradecer a todo el país por luchar cada día para salir adelante. También lo hago expresando el dolor nacional por quienes se han contagiado o han muerto durante esta emergencia, por sus familiares y amigos. Les hago llegar el cariño profundo y las sinceras condolencias de todos. Estoy aquí hoy porque es importante que, con todas las precauciones y aún sabiendo que existen riesgos, nos adaptemos a esta nueva normalidad. Queridos conciudadanos, ningún gobierno de Ecuador ha enfrentado tantas y tan graves dificultades juntas, en tan poco tiempo, pero aquí seguimos luchando por la patria, por más duras que sean las circunstancias, como nos enseñaron a hacerlo nuestros padres y nosotros también, como enseñaremos a nuestros hijos. Y saldremos, claro que saldremos, de este difícil momento, tal como lo hemos logrado otras veces. Estaremos más fuertes, más sabios, más seguros de nosotros mismos como persona y como país. Hace 3 años encontramos un país, un Ecuador quebrado, por 10 años de despilfarro y corrupción y con deudas que sumaban más de $60.000 millones. El 60% más aún del Producto Interno Bruto. Tuvimos que restaurar el equilibrio democrático en un país dominado por el acaparamiento, el poder, por el odio y por la desesperanza. Luchamos contra el crimen organizado y el terrorismo que nos atacó en la frontera norte. Encaramos una ola migratoria de 500.000 hermanos venezolanos que huían de la dictadura de Maduro y nos generó esto un gasto mayor a los $500 millones. Sufrimos un intento de golpe de Estado que duró 12 días y que causó pérdidas por más de $1.000 millones. Pese a ello, seguimos avanzando. Y cuando empezaba nuestra recuperación, nuevos hechos nos conmocionaron. En 3 meses, el coronavirus ha contagiado en el mundo a 5 millones de personas y ha cobrado la vida de más de 350.000 seres humanos. Otra tragedia global, y más aún para nosotros, fue la caída del precio mundial del petróleo que afectó gravemente las economías de muchas naciones, entre ellas la nuestra. En medio de eso se rompieron nuestros 3 oleoductos. Para completar, cada día enfrentamos una multimillonaria campaña desinformativa que pretende confundir y hacer de mentiras verdad, de convertir las mentiras en verdad en uno de los momentos más dolorosos del país. Hemos avanzado en libertad de expresión, hemos avanzado en democracia, pero claro que hay personas que quisieran volver al pasado. Les hablo a aquellos que confunden liderazgo con autoritarismo, aquellos que exigen golpes en la mesa, que exigen bravuconerías. No esperen de mí una competencia a quien grita, a quien agrede, a quien ofende. Eso se lo dejo a algunos demagogos y a ciertos periodistas. Mi estilo es la fuerza de la razón, es la fuerza de la paz, la serenidad de saber que hago lo correcto. Señor Presidente de la Asamblea,
Como manda la Constitución, le entregaré el informe de labores y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Y aunque haré una breve descripción de nuestra gestión, prefiero enfocarme en el futuro. Hoy, ante la situación que vivimos, las prioridades del país son: primero, preservar la salud de todos; segundo, asegurar la supervivencia de quienes no tienen ni siquiera alimentación; tercero, reactivar la economía para proteger el empleo; cuarto, cuidar a toda costa la dolarización. Insisto, estos serán los 4 pilares de mi último año de gobierno: salud, alimentación, empleo y dolarización. En salud, estimados señores, hemos invertido 10.000 millones de dólares, sin contar los casi 760 millones adicionales durante esta emergencia sanitaria. El Ministerio del Ramo y el IES han abierto en 3 años 2.400 centros de salud de primer nivel y en esta época se han contratado 3.040 profesionales. Enfrentamos, ustedes lo saben, la peor pandemia de la historia y hemos evidenciado graves y diversos problemas. Hace 3 semanas firmé un decreto que termina con la compra individual de insumos y medicinas por parte de 700 hospitales de centros de salud. Haremos una compra unificada que empezará en Guayaquil y que dotará de medicamentos e insumos a todo el Ecuador, Así sabremos con precisión qué se compró, en qué cantidades, en qué precio y a quién se entrega bienes tan preciados que curan a millones de ecuatorianos. Con ello, eliminaremos las mafias, las mafias que han trabajado durante años en los hospitales y además ahorraremos más de 400 millones de dólares. En el 2021 dejaremos al país una alternativa de compra pública unificada, eficiente y transparente. También dejaremos un sistema accesible y confiable, además de fortalecer el nivel primario de salud y habilitar un moderno plan de capacitación para los profesionales de la salud. Y de igual manera, dotaremos mayor infraestructura y equipamiento con especial énfasis en la Amazonía. Vamos a mejorar la estrategia médico del barrio y continuaremos la atención integral para millones y millones de compatriotas. Seguiremos implementando el Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador 2018 y 2025, así lo hemos llamado, y cumpliremos la meta de lactancia materna en los primeros meses de vida, en los primeros 6 meses de vida. Como una prioridad, haremos alianzas para promover buenas prácticas de salud pública. Lamentablemente, los modelos educativos no han formado personas que entiendan el valor de la higiene personal y la responsabilidad de la salud propia. Miles de contagios pudieron evitarse si en las escuelas hubiéramos enseñado la importancia de respetar normas y disposiciones para vivir en comunidad, de ser solidarios principalmente con los más vulnerables. Lo mismo sucede con los modelos de salud. Históricamente en nuestro país no fueron preventivos, sino curativos y consumistas. Ecuador creó una infraestructura hospitalaria a gran escala, pero cerró cientos de centros de salud de pueblos y comunidades y tampoco generó procesos de salubridad en los sectores marginales. Los subsistemas de salud trabajan separados, blindados entre ellos. Por un lado está el Ministerio, por otro lado el IES, la Policía, las Fuerzas Armadas y la salud privada. Hace poco, para enfrentar la emergencia, el señor vicepresidente tuvo que organizar en cada zona de Ecuador puestos de mando que integraran personal, insumos, medicinas, unidades de cuidados intensivos. Hizo algo que siempre debió haber existido en el país. Gracias, señor vicepresidente.
Queridos ecuatorianos, nuestro segundo eje de acción en este último año será velar para que nadie se quede sin alimento. Mientras luchamos contra la pandemia, debemos atender la necesidad de alimentación de millones de hermanos, especialmente de los más postergados, de los que han sido ladeados, de los olvidados entre los olvidados, de los más necesitados. Para eso nació la campaña Dar una mano sin dar la mano, que logró sumar esfuerzos públicos y privados. Con profundo orgullo debo comentar que hemos entregado más de 1 millón de kits alimenticios y con el plan Canasta Solidaria más de 750.000 familias han recibido alimentos destinados a nuestros niños en escuelas y colegios de la Sierra y la Amazonía. En la provincia del Guayas, 85.000 familias han recibido ya canastas solidarias en tiendas. Y en las próximas 4 semanas llegaremos a por lo menos 8 millones de ecuatorianos con una ayuda alimenticia. Nuestro apoyo ha sido a todo nivel, pensando en todos, para apoyar a las golpeadas economías familiares y empresariales. Además, Ban Ecuador, la Corporación Financiera, CONAFIPS, el BIES y el Banco de Desarrollo reprogramaron ya 18.000 créditos y han otorgado 56.000 nuevos créditos por un monto total de 850 millones. Compatriotas, hoy tenemos un manejo claro y transparente de las finanzas públicas. Optimizamos el gasto, lo que nos permitió, después de 20 años de dolarización, romper la inercia del crecimiento de la masa salarial. Y renegociamos nuestras obligaciones de crédito para mejorar, para lograr mejores intereses, más plazo y mucho mejores condiciones. Hemos llevado a un punto óptimo las relaciones con nuestros principales socios comerciales y hemos refrescado con el mundo nuestras relaciones. En estos 3 años he hablado de Ecuador, de su tenacidad, de su búsqueda de mejores días con los presidentes Macron, Donald Trump, Xi Jinping, con nuestros vecinos, presidente Duque, Vizcarra, Piñera. Nos han abierto y hemos abierto puertas que estuvieron cerradas durante una década. Hoy el mundo confía en este Ecuador, que lucha por crecer y progresar. Por eso nos apoyan. Todos los organismos multilaterales en 2019 desembolsaron ya casi 3.500 millones de dólares. Nos aceptaron en el Centro de Desarrollo de la OCDE y estamos encaminados para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. No tendríamos respaldo de los organismos internacionales de crédito si no estuviéramos haciendo las cosas con responsabilidad, con transparencia y con coherencia. Todo eso es parte del engranaje nuevo que mueve el desarrollo y no nos equivocamos. Nuestro tercer eje del 4º año de gobierno tiene que ver con el empleo. No me cansaré de decirlo. El motor de la economía debe ser el trabajo y el emprendimiento. Es así como junto a ustedes, queridos señores asambleístas, conseguimos la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico. A través de ella eliminamos el anticipo al impuesto a la renta en beneficio de los pequeños empresarios y dimos solución a miles de personas que no podían pagar sus créditos educativos. Además, 81 contratos por 2.200 millones de dólares y 10.500 empleados directos generados. También avanzamos en acuerdos comerciales con países y regiones que significan más riqueza. Esto significa más riqueza, más bienestar, más empleo. Nuestra bandera es impulsar a los emprendedores. Por eso los apoyamos y los apoyaremos siempre. Ban Ecuador, la Corporación Financiera y la CONAFIPS han entregado en conjunto, óigase bien, casi 5.000 millones de dólares para 620.000 exactamente emprendedores. Mejor dicho, para la tranquilidad de 620.000 familias
familias. El Banco de Desarrollo ha otorgado a los GATS créditos por 1.700 millones de dólares, de los cuales no tendrán que pagar 800 millones, porque es el aporte del gobierno. La economía empieza a reabrirse, los negocios vuelven a operar y para este nuevo estado de la economía necesitamos acuerdos entre todos. Hemos logrado mejorar las condiciones para que miles de ecuatorianos no sean despedidos en esta difícil, muy difícil situación que atravesamos. El acuerdo entre las partes, corazón de la ley humanitaria, permitirá que el propietario de la vivienda y el inquilino renegocien los términos del arriendo, que el dueño del almacén y el comprador rehagan sus acuerdos y, sobre todo, que empleador y empleado busquen nuevas fórmulas y fórmulas efectivas para evitar despidos. Aquí lo más importante, el empresario, que se escuche bien, el empresario no podrá ganar utilidades mientras rijan las nuevas condiciones salariales. Solo cuando la situación se normalice, el empresario podrá repartir utilidades de su empresa. Esos acuerdos serán premiados por el programa de crédito llamado Reactívate Ecuador. Lo iniciamos ya con 1.000 millones de dólares que serán entregados a los micro, pequeños y medianos empresarios a 5% de interés, a 36 meses plazo y más de 6 meses de gracia. Ante el panorama negativo que heredamos en los sectores estratégicos, firmamos y renegociamos contratos petroleros por 3.500 millones de dólares. Dijimos basta a las concesiones mineras hechas a dedo. Dimos de baja a 200 concesiones y hoy exportamos oro y cobre. La minería será un motor de nuestro desarrollo, siempre y cuando sea responsable con la naturaleza, con las fuentes acuíferas y con las poblaciones que viven en sus alrededores. Una gran noticia nos la dio ayer el señor ministro de Energía. Es que exportaremos a Colombia de manera permanente electricidad por un valor de 100 millones de dólares anuales. También invertimos 1.000 millones en vialidad y atrajimos 700 millones de dólares para concesiones portuarias. La crisis de la pandemia nos demanda poner a la tecnología como uno de los ejes de la recuperación del país. Es urgente contar con una infraestructura de telecomunicaciones moderna que pueda soportar la nueva demanda que tiene la población de un Internet de alta velocidad y además barato, para que nuestros niños y jóvenes, especialmente, en todos los rincones de la patria puedan beneficiarse de la teleeducación, para que la salud llegue a los lugares más remotos del Ecuador. El comercio electrónico se convierte en una herramienta tecnológica que potencie la reactivación y las ventas de pequeños y grandes negocios. Muchos afirman que hemos perdonado impuestos a grandes empresas. Falso. Para alcanzar el progreso se requiere del aporte de todos. Es en nuestro gobierno el año 2019 el de más alta recaudación tributaria de la historia del país. Desde 2017, la recaudación generó casi 43.000 millones de dólares que han sido invertidos en salud, en educación, en vivienda, en seguridad y en ayuda social. Con la remisión tributaria recuperamos 1.260 millones que estaban prácticamente perdidos, con lo cual miles de negocios volvieron a trabajar con tranquilidad. Pero también estamos en proceso de cobro legal a 500 grandes y medianos contribuyentes. Todos debemos pagar los impuestos que nos corresponden, sin diferencias de ningún tipo. Nadie debe tener ningún trato preferencial. En seguridad social restituimos el pago del 40% para las pensiones jubilares. Encontramos, a todos nos consta, un IES esquilmado. Vamos a compensar su saqueo por más de 10 años que se hizo.
Además de seguir honrando las deudas, entregaremos, óigase, activos productivos para garantizar su sostenibilidad, la sostenibilidad de ese seguro que protege a los seres humanos para el presente y para el futuro. Necesitamos un mecanismo idóneo, seguro y permanente para cubrir esta deuda, como por ejemplo analizar los ingresos derivados de la minería, por lo que el dinero de los afiliados y pensionistas es sagrado, es sagrado. Queridos jubilados, durante 3 años hemos pagado 1.200 millones de una deuda ajena a 22.000 jubilados a quienes se les debía durante 10 años. Este año hemos pagado ya 110 millones de dólares a más de 2.200 beneficiarios. Queridos ecuatorianos, nuestra seguridad cuenta con policías y militares comprometidos con las causas nacionales. Seguiremos luchando contra el crimen en todas sus formas. En estos años hemos sacado de las calles 13.747 armas de fuego. Se han desarticulado 4.214 organizaciones delictivas y se han aprehendido 263 toneladas de droga. Cada día vemos ese inmenso esfuerzo de quienes no descansan por protegernos. Como dije hace un par de meses en una ceremonia de nuestra querida Policía Nacional, vamos a proteger a quienes nos protegen. Vamos a seguir protegiendo a quienes nos protegen. Ustedes, queridos militares, reciban un saludo muy especial en este 24 de mayo, una fecha tan importante para el país. La batalla del Pichincha es parte de nuestra historia porque marcó un hito en la nueva patria que hoy tenemos. De esos héroes heredamos una cultura libertaria, una cultura indómita que debemos mantener y continuar de generación en generación. De esa gesta aprendimos que los pueblos no tienen fronteras, sino una historia común y una esperanza compartida que cobija a toda la región. Siempre gracias por su valor, por su entrega, por estar integrados al desarrollo nacional. Hermanos uniformados, policías y militares, reciban la gratitud del país porque ustedes han estado en primera línea cada vez que el Ecuador lo ha necesitado. Así en la frontera norte, en el intento de golpe de Estado, en esta emergencia sanitaria. Les digo en nombre del país, gracias por siempre. Gracias por mantener el orden, la frente alta para auxiliar a los ecuatorianos en las horas, en los momentos más difíciles. Reitero lo que he manifestado en oportunidades anteriores. La seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional mantendrán autonomía con sus instituciones ISFA e ISPOL. Lamento las confusiones que puedan haberse presentado. Luego de esta emergencia tenemos ahora un gran desafío: actualizar nuestros conceptos sobre seguridad nacional, sobre cuáles son y cómo debemos combatir las más peligrosas amenazas. Ecuatorianas y ecuatorianos, cuando asumí la presidencia anuncié que de manera implacable combatiría la corrupción a todo nivel, en todo momento y en todas las instituciones. Mafias enquistadas en la función pública durante años han robado el dinero del pueblo ecuatoriano. No permitiremos que queden impunes esos delincuentes disfrazados de empresarios, disfrazados de proveedores o disfrazados de funcionarios públicos. Hoy Ecuador cuenta con autoridades de control que actúan con compromiso y amor al país. La señora fiscal, los jueces, el procurador, el contralor, hoy responden únicamente a intereses nacionales, puramente nacionales. Como gobierno, apoyaremos todas las iniciativas para recuperar el dinero de las manos de los corruptos.
Autoridades, esta es una tarea pendiente todavía, en la que todos debemos poner nuestro máximo esfuerzo. Hemos enviado a la Fiscalía 1.500 denuncias de corrupción del gobierno anterior y, por supuesto, varias de esta gestión, y seguiremos entregándose a futuro aquellos actos de corrupción que se presenten. Entregamos a la Asamblea 2 anteproyectos de ley fundamentales para recuperar los recursos robados. Leyes para que los bienes de los corruptos pasen a las manos de los ecuatorianos. Incentivos para que quienes conozcan de bienes o dinero guardado o depositado fruto de la corrupción se beneficien por hacerlo. Y una nueva ley que permite crear jueces penales anticorrupción. Señoras y señores asambleístas, el país continúa esperando la aprobación de esas leyes. Asimismo, estoy proponiendo 2 modificaciones legales en la anticorrupción, para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción durante alguna emergencia y para blindar la compra pública también en casos de emergencia. Estimados asambleístas, gracias. Muchos de ustedes han apoyado de forma decidida las leyes y las iniciativas urgentes. Han estado ahí para arrimar el hombro por nuestro querido país. Pero también hay sectores políticos a los que debo pedirles que permitan que mi gabinete haga su trabajo. No es momento de buscar réditos políticos. Es verdad que se aproximan unas elecciones. Seamos generosos, tengamos mayor generosidad de espíritu. Paremos ese ataque y misericordia a los ministros de Estado. Adelante, claro, con las tareas de fiscalización. No las he limitado, ni las he impedido, ni se las impediré nunca. Mis ministros han comparecido a la Asamblea al menos en 200 ocasiones. En 200 ocasiones. Y solo durante la emergencia sanitaria han respondido más de 300 pedidos de información de los legisladores. Ustedes tienen derecho, señores legisladores, pero por favor, tengamos algo de prudencia también. Busquemos juntos los equilibrios democráticos, pero no le demos al país un espectáculo de pirotecnia política. Compatriotas, el plan Toda una Vida, eje de nuestra política, hoy atiende directamente a 2 millones de hermanos vulnerables. En pensiones y bonos de ayuda social hemos invertido 2.150 millones de dólares. Ya entregamos, contratamos o están programadas 159.000 viviendas que dan techo a 711.000 personas y hasta 2021 serán 41.000 casitas más. Qué lindas son las casas que estamos entregando a la gente pobre. Qué lindo es devolver dignidad. Qué orgullo que el BID haya reconocido a nuestro programa Casa para Todos como uno de los programas más innovadores y completos de América Latina. La niñez y la juventud son nuestra prioridad. Por eso hemos invertido en educación 12.900 millones de dólares. Hasta final de 2020, eso significa 9 millones por día. En estos 3 años hemos ofertado ya 590.000 cupos de ingreso a las universidades y 81.000 exactamente cupos de la modalidad no presencial. En este año que nos queda por gobernar, debemos trabajar con la comunidad educativa para ir a la construcción de un modelo que se dedique a formar seres humanos con valores fundamentales, que se dedique a formar más que a informar. Es hora ya de reinventarnos, inclusive en la educación pública, para formar ciudadanos que entiendan los cambios y sean capaces de asumirlos para modificar positivamente sus vidas, para modificar sustantivamente la vida de los demás. El año que falta, mejoraremos la oferta de infraestructura escolar. Vamos a movilizar la sociedad para alfabetizar, a completar la educación básica y a dar continuidad a la formación de los ecuatorianos. Queremos educación inicial para niños, niñas de 3 y 4 años, que no son atendidos por la oferta oficial de este nivel educativo. Por supuesto, apuntamos a fortalecer las destrezas
los conocimientos, mediante un proceso acelerado de aprendizaje y trabajo que vaya dirigido, que esté enfocado a la autoestima, a ese concepto nuevo que no hace decir, sino decirnos lo que nos enseñaron nuestros padres hace mucho tiempo, la resiliencia, en estudiantes con rezago escolar principalmente. Continuaremos con los programas de alimentación, con los programas de textos y con los programas de uniformes escolares. Trabajaremos con más fuerza, con más ahínco en la enseñanza de inglés de alumnos y maestros. Y sin duda, mejoraremos de infraestructura, servicios y pedagogía. Seguiremos reabriendo instituciones cerradas y rehabilitaremos la infraestructura de 800 unidades comunitarias que fueron cerradas en el periodo anterior. Asimismo, pagaremos la diferencia del estímulo económico por jubilación que por ley les corresponde. Y algo fundamental, vamos por una educación que garantice atención a los más vulnerables, que garantice atención a los viejecitos, a las personas con discapacidad, que provea ambientes seguros, sin ningún tipo de tolerancia a la violencia. Señor Presidente de la Asamblea, conciudadanos, tengo que referirme a la difícil y dolorosa época que estamos viviendo. Aquí y en el mundo, la pandemia alteró proyectos y planes que estaban en marcha. Guayaquil, la querida Guayaquil, nos dolió a todos. Hemos hecho ya 1 minuto de silencio por ellos, pero continuamos con silencio dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras almas, dentro de nuestros espíritus. Homenaje y tributo a aquellos hombres y mujeres que partieron antes de hora por el coronavirus. Tras el fuerte golpe que vivimos y conocimos en la querida Guayaquil, el señor vicepresidente, me voy a referir nuevamente a él, Otto Sonnenholster, carambas que he aprendido ya a pronunciar ese apellido, se trasladó, sí, me pidió dejar la presidencia del COE, que estaba ejerciéndola de forma tan eficiente y que ahora lo hace igual, con igual eficiencia, nuestra querida ministra de Gobierno, María Paula Romo. Otto se trasladó, junto con las máximas autoridades del Gobierno, a la perla del Pacífico, epicentro de los contagios, para dirigir desde la primera línea de combate esta guerra por la salud. Todos fuimos testigos de cómo ese equipo de jóvenes comprometidos con el país, comprometidos con la patria, comprometidos con la salud, comprometidos con el futuro, comprometidos con la gente, visitaron uno por uno más de 30 hospitales para constatar personalmente la celeridad y la cuidadosa atención a los pacientes, para asegurarse de que todos los servidores de la salud tuvieran las mejores y mayores protecciones de bioseguridad, y para resolver los difíciles momentos como nunca se los ha vivido en la patria, que se vivían en ese momento de zozobra. Gracias, doctor. Gracias, amigas y amigos ministros, por haber puesto su vida en riesgo cuando más y más quería hacerlo, cuando nadie más podía hacerlo. Pasará el tiempo y se recordarán esos momentos de vida y tensión, y ustedes lo recordarán como una medalla de honor que heredar a sus hijos y a sus nietos. Dios puso a las personas correctas en el momento preciso y en el lugar correcto, en ese lugar correcto de la historia. Reciban las gracias de su presidente en nombre de todo el país. Apenas iniciada la emergencia, priorizamos la inversión y destinamos más de 650 millones de dólares para la atención de salud. E iniciamos de manera paralela la protección a los más vulnerables. Creamos el bono de protección emergente, un bono de protección familiar al que destinamos 45 millones de dólares para atender a 950,000 familias. Vuelvo a recalcar, lo recalco más bien dicho, vuelvo a recalcar sería una redundancia. Lo recalco, para los más abandonados,
para los más desprotegidos, para aquellos que toda la vida han sido olvidados, para los olvidados de entre los olvidados, para los ladeados de la historia, para ellos. Nosotros, impulsados por la tragedia, todos trabajamos por todos. Gobierno, sector privado, muchas gracias. Empresas, gracias. Organizaciones independientes, ciudadanía, muchas gracias. Líderes sociales y políticos, muchísimas gracias. Autoridades locales e internacionales, muchas gracias. Como tiene que ser, entre hermanos que somos. 2 millones de ecuatorianos recibieron atención en la plataforma 171 y la aplicación Salud-E. Nuestras iniciativas tecnológicas fueron reconocidas por organismos internacionales como la CEPAL, como la OEA. Quiero reiterar la gratitud del país a la labor heroica de médicos, enfermeros, auxiliares, camilleros, personal de servicios, conductores de ambulancias. 17 millones de ecuatorianos les abrazan. 17 millones de ecuatorianos les agradecen. Ecuatorianos. Nuestro cuarto eje de gobierno hacia el 2021 es proteger la dolarización. Las decisiones que anunciamos esta semana no son solo económicas. En una situación tan difícil, tan complicada, estas son decisiones que enrumbarán al país a salir adelante. Sin exageración alguna, evitarán un colapso total del país que podría tener consecuencias impredecibles y que a algunos parece no interesarles absolutamente nada. Solo en 3 meses de emergencia hemos perdido 150.000 empleos. Imagínense qué ocurriría con una crisis permanente, sin exportaciones, sin ingresos de petróleo, sin impuestos, sin recursos para la salud. Es en los momentos más difíciles que se conoce a los gobiernos más responsables. Si no ahorramos en el gasto corriente del Estado y entregamos buena parte de ese ahorro a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los artesanos, a los campesinos, podríamos ver miles de emprendimientos quebrados y millones de hermanos sin empleo. Por ello, he dicho y repito que nuestras prioridades son 4: alimentación, salud, empleo y dolarización. Hemos solicitado un esfuerzo a nuestros queridos servidores públicos. Les hemos pedido trabajar 25% menos de tiempo y tener el 16% menos de ingresos, para invertir ese ahorro en salud y en préstamos fáciles para nuestros pequeños emprendedores, para que se conserve el empleo. Mañana lunes el Banco del Pacífico comienza a entregar créditos de nuestro programa Reactívate Ecuador. Lo digo de nuevo, al 5% de interés, a 36 meses plazo y con 6 meses de gracia. Hermanos maestros, ustedes harán la mitad de ese esfuerzo que lo están haciendo el resto de funcionarios. Con ello podremos mantener a todos los docentes en sus puestos de trabajo. Les pido, les solicito seguir formando con la misma mística, con la misma entrega y compromiso de futuro, con esa entrega y compromiso que aprendí de mis padres cuando impartían clases como maestros públicos e iban generando escuelas a través de todo el río Napo, hasta allá, donde el río Napo topa con la frontera con el Perú, el lugar más lejano del Ecuador donde nací yo. Ahí estuvieron como maestros públicos, hace más de 60 años, en la querida y añorada Amazonía. Compatriotas, para que la dolarización se mantenga, debemos sanear nuestras finanzas públicas. Mientras yo sea presidente, la dolarización será cuidada, será protegida y será atesorada por deseo y voluntad de todos ustedes. Muchas veces los esfuerzos y sacrificios que pedimos no son populares. No me interesa ser popular. No me interesa ser popular. Una señorita periodista me preguntaba el otro día que cómo quiero que me recuerden. Yo le contesté, ¿quién ha dicho que quiero que me recuerden? A mí lo único que me interesa es hacer lo correcto en el presente. Nada más. Lo demás
No me importa. Pasó lo mismo. Pasó lo mismo al inicio de esta pandemia, cuando fuimos el primer país en pedir el distanciamiento social, en pedir que nos quedásemos en casa, o cuando suspendimos la llegada de vuelos internacionales para evitar los contagios importados. España e Italia. Países que en Europa tienen la mayor cantidad de migrantes y la mayor cantidad de ellos son ecuatorianos. Y da la casualidad de que también una región querida del Ecuador estaba de vacaciones. Y había mucha gente que estaba gozando de sus vacaciones allá en esos países. Las consecuencias, lastimosamente, las sufrimos. Para tenerlo en cuenta siempre. Como decía el señor presidente de la Asamblea, los pequeños trabajos, los pequeños estímulos logran exponencialmente multiplicarse en estos sistemas combinados. Tal vez por la teoría del caos, tal vez por el efecto mariposa, tal vez por la teoría de la influencia sutil, pero causan estragos en las instituciones, en las familias, en los países, en el mundo. Nosotros fuimos los primeros en la región y también se nos criticó por ello. ¿Cuántas vidas salvamos? ¿Cuánto dolor se evitó por tomar decisiones a tiempo? Los expertos y los organismos internacionales hacen pronósticos dramáticos para cuando no se toman decisiones radicales. La CEPAL teme que en nuestro continente la pobreza extrema pase de 67 a 88 millones de personas. Varios organismos internacionales han sugerido que en estos días se debe pensar en subir los impuestos a los más ricos y que esto aportaría al crecimiento y la productividad de los países, sin sacrificar el crecimiento económico. Coincido con esto. La crisis exige un esfuerzo de todos. Quien más tiene debe hacer un mayor esfuerzo. El gobierno ha hecho su parte. Y como ustedes conocen, envié a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que las personas con un ingreso seguro, así como las grandes empresas, contribuyan también con su parte. Esta propuesta no tuvo la aceptación de todos los sectores legislativos y la retiré. La retiré para asegurar la aprobación de los acuerdos. Cumpliré mi palabra, por supuesto, y no abusaré de mi facultad de objetar la ley, modificando esa decisión tomada por la Asamblea. Pero hoy, insisto al país, debemos buscar los mecanismos para que el que más tiene aporte un porcentaje pequeño de esa riqueza en un momento de extrema necesidad. Por ello, aceptaré la sugerencia que se discutió en el trámite de la ley respecto de la facultad que me da la Constitución, que en casos de excepción, para quien gana más de $5,000 al mes, adelante un porcentaje de sus impuestos. Lo mismo le pediremos a las grandes empresas, aquellas que no se han visto afectados sus ingresos durante la pandemia. Lo recaudado por este adelanto se destinará, óiganme bien, se destinará exclusivamente para proyectos de protección social a los más desvalidos y para el programa de créditos Reactívate Ecuador. Y precisamente en el tema reactivación, quiero señalar que gracias a nuestros hermanos agricultores y ganaderos, no ha habido desabastecimiento en esta emergencia. Gracias. Gracias, queridos campesinos. Sin duda, una vez más, se ha demostrado que el campo es el motor y corazón productivo del Ecuador. Para apoyar a nuestro campo decidimos, ustedes recuerdan, firmar el gran acuerdo por la leche que regula el uso del suero en la industria láctea, lo que permitió incrementar en 15% el uso de leche. Esto mejoró
significativamente el precio que reciben nuestros ganaderos, beneficiando directamente a casi 300.000 familias. Además, este sector cuenta por primera vez en su historia con un seguro ganadero. La exportación de cerca de 30.000 toneladas de arroz es la demostración de un trabajo planificado y estructural. Hoy el sector se encuentra en sus máximos históricos de precios, con nuevas variedades disponibles para nuestros productores. La misión es hacer que este escenario se mantenga. El cacao tiene una política pública específica. De marzo 2019 a marzo 2020, es decir, inclusive en medio de la pandemia, alcanzó más de 731 millones de dólares por exportaciones. Hemos beneficiado con acceso de riego a más de 3.500 familias de pequeños y medianos productores. Además, garantizamos el trabajo de casi 100.000 agricultores gracias a la cobertura del seguro agrícola. La reglamentación para incentivos a la compra local está lista. A comprar lo nuestro, a consumir lo nuestro. Aprovechar esa satisfacción inmensa que sentimos en el espíritu al decir, estoy comprando un producto ecuatoriano. Hoy, nuestros productores de maíz, cebada, papa, entre otros, podrán beneficiarse de comercialización estable y directa. Al 2021 dejaremos un sector agropecuario mucho más ordenado, con fomento a la comercialización directa y con financiamiento especializado y con impulso a la autosostenibilidad de los colegios agropecuarios, para asegurar el relevo generacional con nuestros jóvenes. Que no deseen abandonar el campo, que el campo sea un atractivo por tener servicios adecuados y por tener incentivos económicos especiales. Para ello estamos trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo de la Política Pública Agropecuaria con una visión proyectada al 2030. ¿Qué viene en este último año? Será el último año de mi gobierno. Encuentran una cara de satisfacción, ¿verdad? Será el último año de mi gobierno, pero debemos convertirlo en el primer año del nuevo Ecuador, del Ecuador que se levanta de la crisis más grave de su historia, del Ecuador que deja atrás definitivamente el populismo y la demagogia, del Ecuador que se consolida con el trabajo, con el esfuerzo, con el tesón, con la entrega de cada uno de nosotros. Vamos a consolidar las conquistas democráticas del país. Esta crisis, cualquier crisis, la vemos como un momento para poder superar trabas, traumas dejados por el pasado. Vamos a superar en democracia esta crisis, vamos a superarla en libertad, en medio de las tensiones que se producen cuando hay pesos y contrapesos. Así es la democracia. Es duro, a veces durísimo, muy duro, pero vale. Claro que vale la pena. Vamos a seguir en esa lucha contra la corrupción. Que la estructura criminal que se organizó desde el Palacio de Gobierno sea definitivamente castigada y se convierta en lección para propios, extraños, para el presente y para el futuro. La justicia debe seguir adelante, con autonomía e independencia y asegurando el imperio de la ley. Señora Presidenta de la Corte Nacional, señora Presidenta del Consejo de la Judicatura, señora Fiscal, señor Contralor, jamás han tenido ustedes ni una llamada telefónica solicitando absolutamente nada. Y por favor, si es que ha sido lo contrario, díganselo al país, para que me juzgue por ello. Vamos a levantarnos, claro que vamos a levantarnos, saliendo a trabajar, cumpliendo todas las normas, cumpliendo la responsabilidad de cada cual. En ese contexto de la nueva normalidad que vamos a vivir, que la vamos a vivir, tengo la satisfacción de anunciar al país que ya está en marcha la construcción de un nuevo cable submarino que va a unir al Ecuador continental y las Galápagos con el mundo. Por fin Galápagos va a tener conexión con el mundo. Este proyecto se ejecuta con una inversión privada
privada. Esa inversión es del 100% privada y va a permitir al país alcanzar en la transición hacia el 5G, mejorar la calidad de ancho de banda, la velocidad y, claro, además del precio del Internet. Esta noticia demuestra que el país, a pesar de la crisis, es capaz de atraer el interés de inversión extranjera. Vamos a sacar adelante la economía nacional, una economía basada en el esfuerzo, basada en el trabajo y el tesón de todos, con las cuentas claras, con la casa en orden. Nos planteamos reformas estructurales para recuperarnos. Hemos empezado ya con la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, también fruto del consenso tan importante del que hablaba el señor presidente de la Asamblea Nacional, de ese consenso tan vital, tan necesario entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero quedan aún temas como las reformas al Código Monetario y Financiero y a la Ley de Empresas Públicas. Promoveremos, lo había dicho hace un momento, promoveremos el consumo de los productos fabricados localmente. Es la única manera de sostener las economías familiares. Regresaremos los ojos al campo, los ojos a la industria nacional y a nuestros exportadores que traen divisas. Que sea la gran lección de esta crisis, regresar al campo, producir nuestros alimentos, buscar mercados internos y externos para que nuestros productores crezcan. No puedo olvidar de agradecer, cuando agradezco a todos los ecuatorianos, aquellas personas que de manera incógnita nos han provisto de luz, de agua, de telefonía, aquellas personas que recogen la basura, que todavía limpian las ciudades. Grandes héroes de esta patria. La heroicidad no se da únicamente en la frontera. La heroicidad se da fundamentalmente en el trabajo cotidiano, en el deber, en el hacer, en el cumplir con la obligación. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, las crisis sacan lo malo y lo bueno de cada uno. La historia de un país se define por cómo responde su pueblo ante una crisis, ante una guerra, ante una desgracia. Tenemos tantos y tantos ejemplos en el mundo. Y que han sabido salir adelante. Y que han sabido surgir de las cenizas. Así como el ave fénix, han sabido surgir de las cenizas. Tantos ejemplos hay en la historia. Esta desgracia no nos va a milanar. Este es el momento de definiciones. Sigamos el ejemplo de miles de héroes anónimos de esta tragedia. Como todos los hermanos y hermanas que han seguido trabajando, que han seguido produciendo, transportando, asegurándonos, vuelvo a recalcar, los servicios públicos, los combustibles, los medicamentos, los servicios financieros. Muchas gracias. Gracias a quienes impulsaron iniciativas grandes o pequeñas para alimentar, para salvar vidas, para llegar con medicinas o implementarlos. Gracias por dar ejemplo de fortaleza, por darnos ejemplo de esperanza. Vamos a inspirarnos. Vamos a inspirarnos en el espíritu solidario de miles de voluntarios, de vecinos, que se han organizado para velar por quienes más lo necesitaban, como las organizaciones de la Misión Casa para Todos, que son ejemplo de comunidades activas, solidarias, participativas, emprendedoras y trabajo en equipo. Ejemplo para el mundo. Quiero agradecer a Rocío, a mi querida Rocío, porque ese esfuerzo de construir comunidad ha permitido que las urbanizaciones sean espacios seguros, armónicos y resilientes. Ha estado presente también Claudia. Muchísimas gracias por acompañar a Rocío en esta tarea tan importante en beneficio de la comunidad. Ellos han logrado establecer espacios de cooperación que les ha permitido no solo autoabastecerse con sus huertos urbanos, sino generar lazos de solidaridad para enfrentar juntos, unidos como debe ser, entre hermanos, los retos más complejos de esta emergencia. Tengo el honor de ser el presidente de un pueblo que ha sacado a relucir sus valores tradicionales, sus férreos principios de vida en comunidad, de amor al prójimo.
Tengo el orgullo de ser compañero de trabajo del vicepresidente, de las ministras y ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, directores, que como ya dije, esos que se juegan la vida literalmente todos los días velando por los más vulnerables. Muchas gracias. Sé que muchos de ustedes no ven a su familia durante semanas. Son ejemplo de servicio público y de entrega a la patria. Hoy, 17 millones de ecuatorianos tenemos por delante nuevos caminos que el destino nos presenta, pero está en nosotros construirlos, como hermanos, como hermanas, que siempre hemos sido, que somos en la actualidad y que lo seremos siempre. Vamos a cultivar la paz, la justicia y el amor a la familia. Solo así podremos entender de mejor manera las necesidades del pueblo más desprotegido, el que más ayuda requiere. Quiero dedicar unas palabras a las fuerzas políticas y sociales que han llamado a la unidad y que han actuado con sentido de patria, con sentido de país. Gracias. Es el único camino para poder salir adelante. Señor presidente de la Asamblea, señores asambleístas, muchas gracias por el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes en las iniciativas más importantes para el país. Mi profundo agradecimiento a los alcaldes, prefectos y a las autoridades seccionales y locales por su actividad, por esa decidida participación en la solución de las necesidades de su gente y en la coordinación de la lucha contra el coronavirus. Les invito a continuar así, viviendo y actuando en unidad entre asambleístas y alcaldes, prefectos y ministros, empresarios y gobernadores, generando acuerdos, buscando consensos en torno a las grandes necesidades del país, en torno a las grandes esperanzas, a los grandes sueños, a las grandes ilusiones que tenemos todos. Abrazados en espíritu y fortalecidos por la solidaridad, podremos resistir esta o cualquier tormenta que se presente. Pero, alerta, si alguien se separa de este abrazo, nos debilita a todos. Juntos, unidos y solidarios, vamos a hacer cada momento, como decía Albert Camus, mejores seres humanos. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. A continuación, me permito anunciar la interpretación musical con el tema Yo soy ecuatoriano.